El Chaco es una región mediterránea de América del Sur, caracterizada por un relieve muy llano y un clima semiárido. Se encuentra al este de la cadena andina y recibe las aguas que provienen del deshielo en los Andes, que atraviesan la llanura chaqueña a través de los ríos Bermejo y Pilcomayo. Cuando comenzó la colonización europea en América del Sur, había varios pueblos adaptados al ambiente chaqueño, constituidos por estepas y montes a menudo espinosos. Muchos de estos pueblos todavía subsisten en la actualidad. Por ejemplo, los tobas, que se autodenominan com, los huichís, los nivaclé, los mocoví y los pilagá, entre otros. La ocupación del Chaco por los estados sudamericanos fue relativamente tardía, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Esta ocupación, que a menudo fue violenta, en general fue resistida. En este video nos referiremos específicamente a la ocupación del Chaco austral por Argentina, dejando para más adelante el proceso de ocupación del Chaco boreal por Paraguay y Bolivia, que incluso llegaron a la guerra asusados por empresas petroleras norteamericanas. Pero eso lo dejamos para una próxima presentación. Un comentario acerca de la ocupación del Chaco decía que el enfrentamiento de los nativos con los europeos no fue en absoluto un proceso coherente y uniforme. Diversos tipos de europeos, cada cual con una actitud diferente hacia el indígena, penetraron en el Chaco. Hubo exploradores, soldados, empresarios, políticos, sacerdotes y misioneros protestantes. El explorador curioso entró primeramente en el Chaco porque era desconocido. Su actitud hacia los pueblos nativos era de curiosidad. El soldado, en cambio, fue enviado al Chaco para pacificar el área. Veía al indígena como un individuo fuera de la ley y sus contactos fueron principalmente de naturaleza beligerante. El empresario maderero, ganadero y agricultor, que solían llegar en ese orden, penetró en el Chaco buscando oportunidades económicas. Y su relación patronal subordinó a los nativos. El político llegó para consolidar un territorio político. El sacerdote fue al Chaco por motivos religiosos. Buscaba reducir creencias y prácticas extrañas a patrones civilizados. A principios de 1902, aprovechando la apertura, entre comillas, de las tierras chaqueñas, un grupo de criollos dedicados a la ganadería solicitaron autorización al gobierno argentino para abrir una colonia pecuaria en la margen del río Pilcomayo. Y decían: así llegamos a praderas hermosísimas que no vacilo en calificar como las Pampas del Norte. Son 30 leguas de campos espléndidos, totalmente cubiertos de pasto. Los pobladores nativos de la zona creían que los ganaderos estaban pidiendo permiso para que los animales pastaran allí por un tiempo. Decía uno de los nuevos ocupantes: les hablé de la población cristiana que venía y les pedí la tierra necesaria para ubicarla. Se mostraron complacidos y me señalaron la zona que concedían.
Una referencia de un señor Domingo Estrada señalaba: en esta campaña he hecho relación con 5.000 indígenas que se han presentado voluntariamente a nosotros, protestando tu amistad y manifestando deseo de servirnos. Les hice comprender que el gobierno de la nación, en cuyo nombre les hablaba, tiene los más humanitarios propósitos respecto de las tribus que se sometan a la vida pacífica del trabajo y no perjudiquen en absoluto a los pobladores cristianos. El gobierno velaría por ellos bajo esta sola condición, protegiéndoles contra los avances o abusos de las fuerzas militares, y les proporcionaría además algunos útiles de trabajo. Conferencia así con 106 caciques y sus respectivas escoltas de las tribus mataguayas, o sea, huichís o matacos, chorotes, tobas, nimocaes y pilagás. Hícele regalos y procuré en todas estas conversaciones traerlos a la idea de la vida civilizada. Son agricultores y pastores. Los hombres se dedican mayormente a la caza y a la pesca. Cosechan con preferencia maíz, zapallos y mandioca. Poseen ganado vacuno, yeguarizo, cabrío y lanar. Las mujeres hilan y hacen buenos tejidos de lana y algodón. En 1906 se llevó a cabo una expedición con propósitos colonizadores, encabezada por Domingo Estrada, quien dejó un relato detallado, como señalábamos antes, e ilustrativo de los propósitos e impresiones que le sugirió la visita a las tierras indígenas del Alto Pilcomayo, sobre todo pobladas por nativos huichí. No era en verdad que faltase tierra, faltaban buenos campos de pastoreo, eso sí. Los ganados aglomerados por sus dueños, sin orden ni previsión, los habían ido talando por secciones, de tal manera que los lugares presentaban entonces, como hoy, su aspecto físico denudado por completo. El campo raso y de excelente engorde había sido invadido y cubierto en absoluto por grandes bosques de vinales. El vinal es un árbol espinoso, sin madera, perjudicial y de mayor fecundidad que el guindo, donde cunde, lo que hace que crezca con asombrosa rapidez, y toda otra vegetación muere y la herbácea la primera. Ante la agresión sistemática del Estado argentino y los abusos que experimentaron las comunidades nativas chaqueñas, en 1903 se rebelaron los pueblos chaqueños, inspirados por un mesianismo religioso basado en una nueva creencia de que Dios había dispuesto que la tierra les fuera devuelta a los indígenas y que los blancos los castigarían haciéndoles crecer un rabo de chancho. Conviene recordar que los paraguayos denominan popularmente curepas o cuero de chancho a los criollos blancos de Argentina. El movimiento fue derrotado. Sobre este último proceso bélico, la Crónica de la Nación de Buenos Aires, del 23 de abril de 1904, señalaba lo siguiente: sublevación de indígenas en la provincia de Santa Fe, choque con la policía, varios muertos y heridos, sometimiento de unos y fuga de otros. Esto fue en San Javier, en Santa Fe. En la refriega fue gravemente herido Juan López, hermano del cacique Mariano López, muriendo esta tarde. El parte oficial, reproducido por La Nación, decía: los indígenas de San Martín Norte, en esta provincia, sugestionados por 4 individuos de la tribu, que se dicen adivinos, se han trasladado a San Javier. Hoy llegó el mayor del ejército, José Pérez, con una pequeña fuerza armada. Cuando se inició el ataque a la policía, Juan López fue muerto y que venía al frente con un estandarte citando
a los indígenas. Las rebeliones chaqueñas continuaron aún por varias décadas. En 1924, en Apalpí, se gestó una nueva sublevación. Luego hubo otra 9 años más tarde en El Zapallar y ambas fueron reprimidas militarmente. Seguramente el más feroz acto represivo que realizó el Estado argentino en el Chaco fue a través de la Gendarmería y tuvo lugar el 10 de octubre de 1947 en una comunidad pilagá. Un gran número de indígenas pilagá que trabajaban en una hacienda chaqueña junto con otros nativos fueron estafados en el momento del pago y sin recursos ni comida se vieron obligados a recorrer casi 400 kilómetros a pie de regreso a sus lugares de origen. Eran varios miles. Fueron atacados en un sitio llamado Rincón Bomba durante 3 semanas. Muchos pilagás fueron asesinados, las mujeres violadas, esclavizados, desaparecidos y lesionados, y todo ello en una multitud de miles de personas desarmadas, incluyendo niños, mujeres y ancianos, y esto fue en la actual provincia de Formosa, y en un sitio que se llama Las Lomitas. Es la acción genocida más violenta del Estado argentino contra una comunidad indígena en el Chaco, mostrando que hasta hace muy poco tiempo el genocidio continuaba. Con estas derrotas y otras similares en las zonas de los estados criollos del Paraguay y Bolivia, se fue allanando el camino para la ocupación del Gran Chaco y la completa aniquilación de sus bravías naciones. El proceso de ocupación que fue abierto a través de las intervenciones militares criollas fue complejo y se dio a diferentes niveles. Mientras las naciones chaqueñas eran desplazadas de sus tierras, reducidas, catequizadas, convertidas en la supuesta civilización, el gobierno argentino comenzó a promover la colonización del Chaco por inmigrantes extranjeros. La explotación del quebracho, de la madera, la agricultura del algodón y, como se ha visto arriba, la ganadería, fueron atrayendo interesados desde Buenos Aires y desde Europa. Las tierras nativas se repartieron a los terratenientes y grandes compañías. Los Toba, Mocoví, Huichí, Chorote y Churupí pasaron a constituir la mano de obra de los nuevos obrajes. Los remanentes de las poblaciones autóctonas fueron arrinconados en los parajes menos productivos del territorio, en donde aún deben entablar largas y complejas batallas legales para que no se les quite los últimos pedazos de sus antiguas tierras ancestrales. En la actualidad, la mayor parte de las naciones chaqueñas han disminuido sensiblemente o han desaparecido. Ya no hay avipones. Los mocoví están casi totalmente aculturados. Las naciones sobrevivientes, como los tobas y los huichí, que por su mayor número y fuerza cultural han logrado subsistir, vegetan en la marginación y la pobreza. Hay vecindarios toba en las villas de Rosario, Santa Fe y Buenos Aires, y barrios huichí y chorote en Salta. De las antiguas culturas libertarias chaqueñas queda muy poco, ignoradas por la élite económica e intelectual porteña y también provinciana. Se debaten procurando recuperar algo de su otrora extenso territorio y defender los últimos rescoldos de su cultura.